Buenos días, laguneros. Soy Mónica, de Perfumerías Laguna en la calle San Vicente. Y aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo para presentaros las últimas novedades que se están lanzando en perfumería. Yo soy Sara, también asesora de Perfumerías Laguna, también de la calle San Vicente. Y nada, como bien ha dicho mi compañera Mónica, vamos a profundizar en las notas de salida, de corazón de cada una de las fragancias. Comenzamos con el último perfume que ha lanzado la firma Versace. Es un perfume enfocado para la mujer. Tiene unas notas de salida de grosella, manzana y flor no me olvides. Esta flor tan peculiar pertenece a la familia Boraginaceae y representa simbólicamente el amor eterno. Ahí le ha querido dar un toque de romanticismo con esas notas de salida tan peculiares. Continúa con un corazón y un fondo de rosa, jazmín y maderas. El diseño de su envase, como podéis ver, recuerda a una ánfora, ¿vale? Una ánfora evoca lo que es la mitología y la cultura griega. Seguimos con la siguiente fragancia, que es la nueva fragancia de Pink Sapphire de Bulgari, ¿vale? Como veis, el packaging sigue siendo la mítica joya de la prestigiosa firma, que simbolizan dos anillos entrelazados, ¿vale? Que toda la gama Omnia tiene. Como notas de salida, ¿vale? Tiene pomelo, esa frutadita, tiene esa pimienta rosa, que también es ese punto chispeante o energizante, ¿vale? Y de corazón tiene flor del tiaré, ¿vale? Que es la mayoría de fragancias de verano contienen esa nota que nos recuerdan a las noches de veranito, de sol, playa, relajación. Y nada, vamos con la siguiente. Continuamos con Narciso Rodríguez. Narciso Rodríguez, como sabéis, es un diseñador cubano que lanza su primer perfume, Forgé, en el 2003. Aquello fue un éxito y sigue siéndolo actualmente. Pero aún así, cada año sorprende con algo nuevo. Este año le toca a Rose, el último perfume de esta línea. Rose es un perfume muy peculiar por las notas, por la mezcla de esencias y notas que lleva. Tiene una salida de iris y rosa. La nota del almizcle, muy característica en todos los perfumes de Narciso Rodríguez, se sigue manteniendo en el corazón, y en el fondo lleva notas de madera y abatonca. Por lo tanto, resulta un perfume a la vez que cítrica, una salida, va cogiendo un fondo muy seco y amaderado. Seguimos con la nueva fragancia de Elie Saab In White. No sé si sabréis que Elie Saab es un diseñador de alta costura de origen libanés. Y bueno, fue uno de los mejores a nivel vestidos de gala, de pasarela, increíbles. Y ahora nos lanza In White, que es una fragancia de la familia olfativa de Chipre Floral, ¿vale? Tiene como nota de salida flor de azahar. Luego de corazón tiene el jazmín, que representa, como veis en el frasco y tanto el packaging, esa pureza, esa finura, ¿vale? Y luego de fondo tiene pachuli, que le da esa fijación, esa intensidad, ámbar blanco y almizcle blanco. Y finalizamos con el último perfume lanzado por el diseñador estadounidense Marc Jacobs. Nos sorprende esta vez, para variar, porque hace unos envases espectaculares. En este caso, aquí lo tenéis. Tiene unas notas de salida de Cloudberry. Cloudberry es una mora que nace en los pantanos. Un corazón de margarita únicamente. Y el fondo tiene maderas y almizcles de cashmere. Pues nada, chicos, esperemos que os haya gustado esta pequeña presentación, un pequeño pupurri que os hemos hecho con las últimas novedades que se han ido lanzando y que continuamos en ello. Nada, recordaros que visitéis nuestros puntos de venta, que os dejéis asesorar por nuestras compañeras y nada, visitar Facebook, página web y nada, aquí os esperamos. Perfumerías Laguna, las mejores marcas a los mejores precios. Tus tiendas de perfumería físicas y una gran tienda online. Distribuidor autorizado, pago totalmente seguro y envíos en 24-48 horas. Perfumerías Laguna. Haz tu compra ahora y consigue con este código gastos de envío gratuitos.